Hola, mi nombre es Catalina Tobón y pertenezco al Centro Estratégico de Inversiones de Old Mutual Colombia. Bueno, vamos con nuestro informe económico mensual. Estamos ya en pleno mes de julio y hemos visto algo de correcciones en los mercados locales, particularmente en el tipo de cambio local, que empieza a acercarse a ese nivel que no habíamos visto de 3.100 pesos por dólar. ¿Por qué se ha dado esto? Definitivamente los bancos centrales a nivel global han mantenido un discurso un poco más alcista. La Fed ya ha hablado de que va a empezar a reducir su hoja de balance, todavía no se sabe cuándo exactamente, pero seguramente va a empezar paulatinamente a retirar liquidez. Adicionalmente, el Banco Central Europeo también ha hablado de que la economía ha mejorado, de que en algún momento cercano la postura en política monetaria va a ser cada vez menos laxa, y eso ha hecho que definitivamente las monedas desarrolladas se fortalezcan frente a las monedas emergentes. La debilidad de la moneda colombiana no ha sido única en Colombia. Otras monedas emergentes también se han desvalorizado y por eso hemos visto esta senda de depreciación. Adicionalmente, el precio del petróleo ha mostrado bastante volatilidad y esta volatilidad ha incidido sin lugar a dudas en la dinámica del tipo de cambio. Entonces, hemos visto el precio del petróleo oscilando entre 42, 43 dólares el barril y 47 dólares el barril. Obviamente, esa oscilación ha dependido de las noticias puntuales. Digamos, cuando hubo ruido, hubo noticias frente a un aumento de la producción de Nigeria y Libia, y también, digamos, datos puntuales de inventarios y producción de petróleo en Estados Unidos que generan preocupación, y obviamente cuando ha habido correcciones un poco más alcistas, pues también han habido noticias frente a coyunturas puntuales o datos puntuales en Estados Unidos que han generado tranquilidad. Pero en síntesis, la volatilidad del precio del petróleo se va a mantener y lo que estamos esperando es que el rango del tipo de cambio se mantenga entre 3.000 y 3.090, incluso pues estamos monitoreando ese nivel de 3.100, y obviamente el rango del precio del petróleo pues sería algo por debajo de 50 dólares el barril, aunque estamos previendo que de corto plazo el petróleo no rompa ese nivel de 40 dólares el barril. ¿Por qué? Pues básicamente las noticias de demanda siguen siendo relativamente alentadoras, porque Europa está creciendo un poquito más, Estados Unidos también está repuntando, entonces las economías desarrolladas también están mostrando una dinámica relativamente favorable, y eso ha mejorado un poco esas perspectivas de demanda de petróleo. Pero obviamente precios de 60 dólares el barril no los vamos a ver y la volatilidad va a continuar. Entonces ahí vamos a tener un foco de inestabilidad y un foco de presiones alcistas para el tipo de cambio. Entonces seguramente estaremos bordeando 3.100. Entonces para nosotros niveles por debajo de 3.000 siguen siendo niveles atractivos de entrada, y niveles acercándose a 3.100 pues obviamente empiezan a ser niveles de salida si la situación sigue igual. Los focos, digamos, que hay que estar atentos y que pueden generar ruido, sin lugar a dudas, pues lo que pase con Corea. Aquí hay algo de preocupaciones, todo el tema de misiles. Entonces si hay como una tensión geopolítica ahí, aquí podría haber un cambio del escenario que no podemos prever, porque definitivamente estos riesgos de cola geopolíticos tienen un impacto que finalmente es difícil de medir. Entonces aquí este riesgo geopolítico vamos a seguir monitoreándolo, pero sin lugar a dudas esto también puede ser un factor de inestabilidad. Y en el ámbito local, puntualmente de noticias, pues seguimos con los datos de crecimiento, con los datos de inflación y con los datos de tasas de interés. Vimos que el Banco de la República bajó su tasa de referencia a 50 básicos, la tasa base quedó en 5.75 y estamos esperando que la próxima reunión, la de julio, se dé un nuevo descenso de 25 básicos, ya tal vez, digamos, acotándose ese espacio para descensos de tasas. Ahora, la preocupación en materia de crecimiento sigue muy fuerte. Vimos que los datos de crecimiento del primer trimestre salieron bastante malos, y ya va a salir el dato, pues, digamos, ya real de crecimiento del primer trimestre y posiblemente del segundo trimestre, perdón, y posiblemente estaría muy cercano al dato del primer trimestre, que es un dato muy cercano al 1, y obviamente eso en materia
de crecimiento para todo el año, pues genera preocupación, porque obviamente si en el primer trimestre creciste 1%, pues tienes que crecer por lo menos un 2% para que se cumplan las estimaciones de la mayoría de los analistas. Entonces seguramente ese dato del segundo trimestre de crecimiento va a generar ruido y va a generar preocupación. Y obviamente cuando las tasas del Banco de la República están bajando de forma acelerada, pues también las remuneraciones de las cuentas de los bancos también han caído. Entonces ya hemos visto que las remuneraciones de las cuentas de ahorros, de las cuentas corrientes, han caído a niveles pues cercanos o por debajo del 6%, seguramente lo van a seguir haciendo. Los niveles de inflación han caído y estamos viendo una inflación ya por debajo del 4%, pero seguramente a partir de agosto la inflación otra vez se va a ubicar por encima del 4%, porque recordemos que la base de comparación del 2016 de los últimos meses del año fue bajita, entonces obviamente eso jalona las inflaciones anuales. Sin embargo, hemos visto que hay bajas presiones de demanda porque la economía está creciendo poquito, entonces ahí digamos que estamos un poco más tranquilos con el dato de inflación. Nosotros creemos que la inflación va a terminar el año cerca del 4.3%, digamos que está por encima de la meta oficial, pero seguramente ya en el 2018 se apuntala dentro del 4%. Ahora, el mensaje la última vez del Banco de la República generó, digamos, un cambio en los paradigmas, porque básicamente ellos dijeron como que estamos tranquilos con que la inflación esté por debajo del 4%, no ese mensaje anterior que era muy ortodoxo, como nuestro compromiso es apuntalar la inflación hacia el 3%, ya digamos están mucho más laxos, y también un poco el mensaje de preocupación frente al tema de crecimiento, con que el Banco de la República está preocupado por el tema de crecimiento y por eso también han bajado las tasas de golpe más agresivo en estas últimas reuniones frente a lo que estaba esperando el mercado. En síntesis, para lo que queda del mes de julio, estamos viendo pues sin lugar a dudas que los mercados van a estar atentos en el ámbito internacional a los mensajes de los diferentes bancos centrales, que seguramente continuarán siendo alcistas porque los fundamentales recientes que han publicado tanto en Europa como en Estados Unidos siguen siendo constructivos, siguen siendo fuertes, entonces da para que los bancos centrales de los países desarrollados sigan manteniendo una política cada vez menos laxa frente a lo que venía. Y eso obviamente pues puede generar ruidos en algunos momentos en algunos asset class, pero uno debería esperar que el euro se mantenga relativamente fuerte. En materia accionaria, pues hemos visto que viene la temporada de resultados corporativos. Seguramente los resultados corporativos en Estados Unidos vienen bien y ahí podría haber oportunidades tácticas de valorización en las acciones en Estados Unidos de corto plazo. Las acciones en Europa en el último mes mostraron correcciones bajistas, seguramente ahí también vamos a ver oportunidades de entrada y correcciones de las desvalorizaciones que se dieron durante el mes de junio. Para los activos locales lo que estamos esperando es que el tipo de cambio local trate de tocar este 3.100, si lo rompe pues podría ir a 3.150 y obviamente va a depender por supuesto de lo que pase con el precio del petróleo, la dinámica de las monedas a nivel global. Y con respecto a la deuda pública, puntualmente lo que hemos visto es desvalorizaciones particularmente en la parte larga y valorizaciones en la parte corta. Entonces lo que hemos visto es un empinamiento de la curva que creemos que podría continuar durante el mes de julio. ¿Por qué? Porque el mercado pues digamos tiene descontado que van a continuar los descensos de tasas por parte del Banco de la República aunque estén acotados. Entonces la parte corta podría seguir valorizándose, la parte media con una dinámica estable y podríamos ver algo de ruido y nuevas desvalorizaciones en la parte larga de la curva, que seguramente van a dar oportunidades de entradas interesantes para inversionistas, porque definitivamente hace unos meses vimos un rally muy fuerte en los test de la parte larga, ya digamos que están en niveles mucho más acordes con los fundamentales y esto eventualmente podría generar valor a los diferentes portafolios. Esperamos que esta información haya sido de utilidad para ustedes. Hasta la próxima.